supuesto, la principal mirada, como ha sido en los últimos días, estarán reflejadas en el equipo cubano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol y que ya se encuentra en nuestro país. No faltará el tema del fútbol, como es habitual. Ayer hubo clásico del fútbol español, aunque en los últimos años no recuerdo un clásico Real Madrid-Barcelona que haya pasado por debajo del tapete como le pasó el de ayer. Voy a aprovechar que mi invitado de hoy también le encanta el fútbol para hablar de ese pequeño paréntesis dentro de la pelota. Así que no se vaya, enseguida regresamos. Bueno, ya ustedes saben, el equipo cubano de béisbol que marcó su huella en la historia como el Team Acere arribó hoy a la patria después de su memorable actuación en el 5º Clásico Mundial. La selección cubana de béisbol que nos representó en el Clásico Mundial llegó en horas de la mañana a La Habana por la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional José Martí. El recibimiento estuvo encabezado por el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, así como otras autoridades del país. Díaz-Canel destacó el resultado en la competencia, la entrega mostrada y agradeció a sí mismo en nombre de todo el pueblo. Cuba inmensa vibró de emoción con ustedes. Cuba soñó y el sueño no ha terminado. Vamos a seguir soñando y vamos a seguir avanzando por el camino de volver a colocar a nuestro béisbol en la avanzada del béisbol mundial. Y van a recibir por parte de nuestro pueblo todo el cariño, toda la admiración y todo el respeto por lo que han hecho, por lo que han aportado al deporte cubano, porque hicieron feliz a este pueblo. Ustedes son héroes del béisbol cubano, ustedes han marcado una nueva etapa de resultados en el béisbol cubano. Y como decimos siempre, y vamos por más. Bienvenidos a la patria. A los miembros de la delegación les fueron entregados un bate con la ya emblemática frase Team Acere. A nombre de todo el colectivo habló Germán Mesa, coach de banca y gloria del béisbol cubano. Derrochamos coraje, nos fajamos incluso hasta con el público, que fue bien intenso. Fueron bien hostiles con nosotros ahí en el tratamiento. Pero bueno, nosotros así seguimos echando para adelante, siempre pensando en Cuba. Pensando en Cuba, hicimos todo lo que hicimos. Un sentimiento que nunca se despegó de un grupo atípico, una selección con características totalmente diferentes a las anteriores. La experiencia de este clásico va a ser inolvidable porque, bueno, la primera vez que un equipo de Cuba se inserta en pelotero de Grandes Ligas, de la Liga Mexicana, y pienso que hicimos una buena química. Muy contento y darle las gracias a ellos por ayudarnos a tener este gran resultado. Nada, lo que nos queda es prepararnos para otros eventos cercanos y de nuevo para el Clásico Mundial, el 6º Clásico Mundial, y esperemos ahí sí pasar a la final. El equipo Cuba siguió con un recorrido por las principales arterias de la ciudad que finalizó en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Alejandro Rodríguez para los servicios informativos de la televisión cubana. Así mismo es, como bien decía el colega Alejandro Rodríguez, después del recorrido que incluyó varias de las principales avenidas de la capital cubana, el equipo Cuba fue recibido por una gran concurrencia en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Los estaban esperando allí en esa emblemática instalación de Villa Blanca y Boyeros, donde los atletas entraron en medio de un mar de coros, canciones, videos de sus mejores jugadas y por supuesto el apoyo delirante de los estudiantes, deportistas, jóvenes en sentido general de nuestras escuelas y barrios que le mostraron el cariño al Team Acere en representación de todo el pueblo de Cuba. Un momento especial fueron las palabras de Raúl Alejandro Palmero, primer secretario de la UJC en La Habana, así como el colofón cultural de la actividad. El presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, tuvo a su cargo las palabras centrales y aquí les mostramos un fragmento. Ustedes, nuestra delegación, ya había ganado la gran batalla de este 5º Clásico Mundial. Tal como Fidel nos dijera en este mismo lugar hace 17 años, esta celebración y este recibimiento no constituyen actos de chauvinismo. Es justo, merecido, porque alegraron al pueblo, porque estremecieron a un país y demostraron que mejor es posible. Los felicitamos, les agradecemos
les convocamos a las nuevas batallas por delante. Team Aceres, bienvenido a la patria. Y nos vemos el 26 en las urnas. ¡Que viva el sistema deportivo cubano! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Emotivo el acto en el Coliseo de la Ciudad Deportiva y por supuesto los recibimientos van a continuar en cada una de las provincias donde viven los atletas. Ya muchos deben estar llegando porque salieron en horas de la tarde rumbo a sus respectivos territorios. Vamos ahora a continuar aquí en Noveno Inning con el encuentro habitual que hemos tenido durante el Clásico Mundial de Béisbol con el colega Duanis Hernández de Cuba Visión Internacional, quien nos propone el acercamiento directo al Clásico Mundial en este segmento que se denomina Conteo Clásico en 3 y 2. Histórico día para el béisbol cubano más allá del resultado. El juego del siglo para los amantes de la pelota. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de Cuba en el partido de semifinales ante Estados Unidos? ¿Cuáles fueron las claves del juego? Batearemos con el conteo clásico en 3 y 2, porque aquí siempre le haremos swing a la polémica. Abultada derrota de Cuba ante Estados Unidos con desproporcionado marcador de 14 carreras por 2, marcó el final del Team Aceres en el Clásico Mundial. Analizaremos el juego. No se vaya, que ya viene el lanzamiento. Cuba terminó entre los 4 grandes del Clásico Mundial 17 años después, pero no esperábamos una derrota tan abultada. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de Cuba en el partido de semifinales ante Estados Unidos? ¿Cuáles fueron las claves del juego? Las claves del juego pasaban porque el abridor Roenis Elías pudiera caminar el partido. Si eso no ocurría, era bien difícil poder aguantar a semejante tanda. Vayamos con los flashazos. Lo mejor, no hay mucho que destacar de la actuación cubana en este partido. Para rescatar los 3 indiscutibles de Joel Quijiver y los 2 de Andy Ibáñez, quien remolcó la segunda carrera y tuvo la posibilidad de jugar por Cuba en el último partido del Clásico Mundial. Lo peor, el picheo de Cuba, que soportó 14 carreras con 14 imparables, incluyendo 4 cuadrangulares. El manifiesto descontrol de nuestros lanzadores, que regalaron 6 bases por bolas, propinaron 3 pelotazos y 2 wild pitch. Suelta, le tira Barrolín por tercera. Fildeó Arenado, el tiro va a la goma, el out forzado en home, cayó el primer out del inning. La poca productividad de la ofensiva de Cuba, sobre todo en el primer tercio del juego, en que fallaron 6 veces con hombres en posición anotadora. Batearon 2 indiscutibles en el partido y solo fabricaron par de carreras. Dejaron a 11 corredores en bases. La oportunidad se fue a bolina. La polémica. Ante tanto castigo no hay mucha polémica. Se manejó bien el picheo. ¿Por qué sustituir al abridor Roenis Elías con el juego 3 por 1 y no permitir que saliera a lanzar en la tercera entrada? Si la dirección decide traer a Lorenzo Quintana a defender en la receptoría en el 6º inning, ¿por qué no poner un bateador emergente por Ariel Martínez en la 5ª entrada con 2 corredores en circulación? El out en primera. El momento bisagra. El mismo primer capítulo cuando Cuba tuvo las bases llenas sin out y solo pudo anotar una carrera impulsada por boleto a Alfredo Despaine. Nadie fue capaz de dar un batazo que abriera el juego y eso pesó como una losa toda la noche. El lanzamiento tirándole. Lo curioso, el caché del equipo de Estados Unidos. Según datos publicados en las redes sociales, esta selección suma 5 MVP, 4 títulos de bateo, 3 novatos del año, 56 participaciones en Juego de las Estrellas, 25 guantes de oro y 33 bates de plata. Cuba entre los 4 grandes 17 años después. Para nosotros fue un placer llevarles el día a día del Team Aceres, siempre con el conteo clásico en 3 y 2 y haciéndole swing a la polémica.
Dentro de 4 años vendrán otras batallas. Último out. Muchas gracias al colega Donis Hernández, quien nos ha propuesto durante todo el Clásico Mundial este análisis con una excelente factura desde los colegas de Cubavisión Internacional, no solo él, sino todo el equipo de trabajo de Conteo Clásico en 3 y 2. Bien, ya le doy la bienvenida en la noche de hoy al colega Arián Alejandro, bienvenido. Saludos, Pavel, como siempre un placer. Abrimos el análisis usted y yo, la previa el día 6 y estamos la cerramos. La cerramos usted y yo también. Saludar al resto del colectivo, a toda la audiencia. Me sumo a estas felicidades que lanzabas para Duanis. Un gran producto, realmente muy bueno, sí, y que siempre también nos daba paso aquí a la polémica. Exacto, como lo va a hacer hoy, sí, porque bueno, ya Duanis en este contacto que teníamos con él hacía un minucioso análisis muy detallado de lo que pasó desde el punto de vista deportivo en el juego de ayer entre Cuba y Estados Unidos. Yo pienso que de forma general, resumiendo todos estos detalles que mencionaba Duanis, lo que sabíamos todos era que Estados Unidos era muy superior a Cuba. Pero muy superior, Pavel. Yo creo que no le puede doler a nadie, ni tampoco es un secreto esta frase. No es que fuera superior, es que era muy superior. Se evidenció ese 14-2. Obviamente, como cubano nos duele, no nos gustó despedirnos así, a pesar del excelente cuarto lugar, pero es que es la realidad. Cuando ni siquiera podías contar con los mejores lanzadores, porque el que habías usado como abridor, en este caso de Ariel Rodríguez, que yo creo que era uno de los que quizás podía controlar un poco más esta ofensiva por las características que tiene de ser lanzador, que yo creo que tiene nivel MLB, y Ariel Rodríguez no estaba por lanzamientos. Ronnie Elías, que sí tuvo experiencia de 7 años en grandes ligas, pero no fue nunca, digamos, un lanzador que haya brillado en exceso en MLB. Se evidenció desde el principio. Además, es que este Estados Unidos dio de menos a más. Cuando no en su primer partido sufre ante Gran Bretaña, después pierde estrepitosamente ante México, y ya las críticas se lanzaron que iba a ser otro fracaso del Team USA, como el de hace 17 años, que reunió muchas estrellas y que no podía. Bueno, nada de eso, han ido de menos a más y terminaron realmente apagando todas las opciones de Cuba, anotando carreras en todas las primeras entradas, y además que en ese primer inning, como decía Duanis, pasó quizás la opción de presionar un poco más a Estados Unidos. Yo no creo, Pavel, que aunque hubiéramos hecho un rally de 3 o 4 carreras, no significa que Cuba hubiera ganado el partido. No, yo tampoco, claro. Pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, porque incluso a lo mejor hasta obligabas a quitar a Dan Wainwright, a usar más el bullpen en Estados Unidos. Claro. De todas formas, Arián, sí, yo pienso que aun cuando el marcador fue abultado, sí, marcador de nocao, aunque no estaba la regla del nocao en semifinales y en la gran final, estaba con regla MLB. Había tanta emoción, tanta alegría. Yo no diría que conformismo, sino el deber cumplido. Que fíjate que ni aún un marcador abultado le quitó esa felicidad que ya tenía el pueblo por la labor del equipo cubano. Y yo estoy convencido, Pavel, que la afición, en este caso, terminó de ver el juego. Yo estoy convencido que mucha afición, puede que alguno quizás se haya molestado y haya apagado el televisor o apagado el radio, lo que sea. Los menos. Pero yo creo que fueron los menos. Yo creo que la mayoría, por muchos motivos, porque bueno, ya era el adiós de un equipo que ilusionó. Recuerda que usted me hacía esa pregunta el lunes 6 de marzo, me decía, bueno, nos podemos ilusionar. Al final nos pudimos ilusionar todos con este equipo. Y yo creo que también el poder ver las estrellas de la MLB, es decir, una combinación de muchos factores llevaron a los cubanos a ver el juego hasta la 9ª entrada, y porque además la entrega también de esos peloteros que llegaron de MLB. Mira, mencionabas en otras ocasiones, Pavel, los temas de que a veces uno no conoce a la distancia lo que está ocurriendo, y enseguida muchas críticas al toque de bola o al intento de toque de bola de Joel Quisber en el segundo inning. Hoy en el programa de Tele Rebelde de la Esquina, Germán Mesa aclaró que fue una decisión de Joel Quisber, que en ningún momento la dirección del equipo mandó a tocar bola a Joel Quisber. Así pasa. Y a veces nos lanzamos, es decir, no solo la afición, sino nosotros también como comentaristas, a veces a tener criterios estando a distancia, y lo explicaba, que fue una decisión del pelotero que obviamente, no solo porque era Estados Unidos, porque era un segundo inning, a la dirección del equipo jamás se le iba a ocurrir mandar a tocar a bola a Quisber. Así que son detalles importantes a tener en cuenta, que incluso usted ha mencionado aquí de que a veces a distancia, opinar sin saber, es difícil.
Ahora bien, el béisbol cubano no es solo el clásico que acaba de concluir para Cuba. Hoy el presidente Díaz-Canel, en el recibimiento en el aeropuerto, les decía a nuestros peloteros que este resultado del clásico marcaba una nueva etapa para el béisbol cubano. Ahora bien, para emprender esa nueva etapa, en tu opinión, Arián, ¿qué debemos hacer? Porque se nos vienen encima varios eventos internacionales donde ya no vamos a poder contar con esta fórmula. Y además, el béisbol cubano no es solo los torneos internacionales, sino todo lo que tenemos aquí en Cuba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, en tu opinión, o qué debemos seguir haciendo para que este resultado del clásico no se vea como una excepción o como algo, una ilusión óptica, decía yo en el noticiero hoy, en el camino? Pavel, te voy a comenzar respondiendo con digamos que esta pregunta, yo creo que muchos nos las hacíamos hace 17 años, cuando fuimos subcampeones y dijimos, esto puede ser un momento donde el béisbol cubano puede crecer aún más y sobre todo a nivel de casa, de las cosas que hay que hacer en casa para que no caiga. Yo creo que cayó, se ha caído en un bache, incluso después a nivel internacional. Obviamente hay un tema de pérdida de talento que es real y que limita mucho el poder tener una serie nacional de mayor nivel. Y que es un problema que no vamos a resolver nosotros. Y que es un problema que no está en nuestras manos. Y que además, lamentablemente, parece difícil frenar en este mismo momento. Entonces, yo creo que combinado con todo eso, la pregunta es difícil porque, como bien decía, se avecinan no solo los Juegos Centroamericanos, del cual ya no somos campeones en el béisbol, un clasificatorio para los Juegos Panamericanos. No es que estemos en el béisbol de los Juegos Panamericanos, es que hay que clasificar. Y como bien decías, estos peloteros o esta fórmula no la vamos a tener. Y si vamos entonces a dar pie a que la fórmula sea nuevamente con los peloteros de casa, con los que hemos sufrido reveses importantes en la última década a nivel internacional, yo creo que vuelve la preocupación, Pavel. Aunque la fórmula se pudiera aplicar sin llamar a filas a los grandes ligas, que obviamente no vas a poder contar con ellos. Hoy mismo Johnson me decía en el recibimiento que varios de los peloteros del equipo que no son MLB y que juegan en el exterior le dijeron, profe, estamos listos para cualquier evento. Qué bueno. Y eso es algo que podemos sentirnos muy contentos, que los peloteros estos también inciten en la decisión positiva de otros que ahora se quedaron en su casa, que ahora no dieron el sí y que quizás para un evento cercano, repito, excepto los MLB, digan, cuenten conmigo. Así mismo, yo coincido contigo. Y lo otro es que a nivel de casa se avecina ya la próxima semana una serie nacional 62, que por cierto, además de varios managers nuevos que van a decir que van a entrar en series nacionales, yo he visto las nóminas, Pavel, hay muchos equipos con más de 10, 11, 12 novatos. Y esto entonces... La principal causa es el éxodo, ya tú lo mencionabas. Es el éxodo. Y entonces, eso sí no depende de nosotros. No depende de nosotros y eso lo que provoca es que ahora mismo, digamos de manera inmediata, la solución para el béisbol cubano es difícil encontrarla por esta misma razón, porque vamos a enfrentar una serie que es el máximo nivel de nuestra pelota con prácticamente equipos que uno puede decir que son sub-23. Claro. Y entonces eso complejiza el panorama. Le voy a pedir un minuto solamente a la directora que ya nos dio el cero, porque no quiero dejar de conocer tu criterio sobre la famosa polémica que siempre ha existido entre el fútbol y la pelota. Que no me gusta, Fíjense si la pelota está en nuestras venas, que ayer jugó el Real Madrid y el Barcelona, que es un fenómeno mundial. Y aquí en Cuba prácticamente no se habló de ello. Yo lo decía en espacios radiales en los que tengo los domingos, específicamente Radio Taíno, decía, hoy es un día de clásico, pero el clásico que está esperando Cuba es el Cuba-Estados Unidos a las 7 de la noche. Más allá de que guste o no. Se demostró entonces que la pelota puede más que el fútbol en Cuba. Es que es una lucha que nunca debió haber existido, una batalla que nunca debió haber existido. El cubano respira béisbol. Pero fíjate que compitió con lo más grande del fútbol, el Madrid y Barcelona. Pero respira béisbol el cubano, respira béisbol. Quedó demostrado ayer. Lo que pasa es que, obviamente, al mejor fútbol es difícil competir. No, y le pusimos en la otra balanza lo mejor de la pelota. Exacto, es ahí el problema. Claro. Gracias, Arián. No, gracias a ti. Gracias como siempre. Un placer y te esperamos esta semana en una nueva oportunidad. Ustedes no se vayan, tenemos más precisamente de fútbol. Doy toda mi confianza a Omar Linares ahora en este turno al bate. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda del left field. La bola se va elevando y maestro, póngale música, maestro. Esto es locura, amigo. ¡Locura! Yo soy así,
como Linares, sabroso, bótala Linares, bótala 1000 veces, ahora es cuando era. El clase batazo ha dado Linares por el left field.